Vamos a dar los buenos días y la bienvenida a nuestro directo amigo y hermano Fermín Sánchez, pues con él en el día de hoy nos proponemos conversar sobre diferentes tópicos. Buenos días y bienvenido, hermano Fermín Sánchez, regidor municipal de San Francisco de Macorís, contador público autorizado, un importante profesional de nuestra ciudad. Buenos días, Fermín. Buenos días, Wilson. Buenos días. Así como dice, ¿verdad? Ese me pega la parte del poco pelo en la cabeza. Sí, fue por ti que lo dije. Feliz y contento de poder volver a participar aquí en tu programa. Desearte muchísimas bendiciones en este día. Asimismo, buenos días a todo el público televidente que puede vernos, escucharnos a través de la magia de la televisión y a través de las redes sociales. Estamos aquí para, así como dice, conversar de diferentes tópicos y le pedimos a la audiencia que se mantenga ahí para que nos acompañe. Bien, excelente, muy buena introducción, Fermín. Nosotros te invitamos precisamente para analizar el primer mes de gestión, los primeros 100 días de gestión del presidente Luis Abinader. Tú sabes muy bien que hicimos indigentes esfuerzos y aspiramos a una representación del Partido Revolucionario Moderno en esta conversación que vamos a sostener, pero es característico ya de los partidos políticos, es característico de que cuando llegan al gobierno, pues sus múltiples ocupaciones les impide estar presente en algunos escenarios, sobre todo en los medios de comunicación, que los llevamos a las posiciones y quisiéramos mantener el equilibrio de nuestro espacio, como siempre hemos sido un comprometido, que aparte de ser un abanderado político, como todos nos conocen, de tener militancia en un partido político, como lo es el PLD, a pesar de esto mantenemos en nuestro programa el poder de la información y en las cosas como son, una visión de equilibrio. Por eso decimos esto públicamente, de que hicimos indigentes esfuerzos con varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para que comparecieran en el día de hoy por la señal Skype y conversáramos y ellos defendieran su gestión de gobierno de los primeros 100 días, pero su tiempo es muy ocupado y pues no me pudo ser posible y este barco no se detiene. Este barco saca su ancla y se tira al mar. Aún no hayan pescado, aún no hayan pescadores. Y eso pues nos ha mantenido. Vamos a analizar primero en este espacio los aspectos financieros del gobierno en estos primeros 100 días. Se han caracterizado por promesas, por asumir compromisos, por visitas planificadas, pero muy, muy a las anchas. Hablemos de esta parte, tú como una persona con una fuerte visión en el área de las finanzas. Bien, Wilson, y a todo lo que es el público televidente. Antes de conversar sobre todos los puntos que vamos a tocar y analizar de los 100 días de gobierno del presidente Luis Abinader, yo quisiera hacer algo a modo de introducción. Cualquier persona en una institución, cuando llega, cuando es nombrado, tiene que tomarse un tiempo para fines de poder conocer la institución, recopilar informaciones y con esas informaciones hacer planes de ejecución, planes a futuro, ver que esas informaciones le permitan hacer planificación y que esa planificación le permitan lograr los objetivos. Digo esto porque ciertamente el presidente Luis Abinader llega a la presidencia de la República la pandemia, de una transición muy sui generis, muy especial, diferente de otras transiciones que hubo tiempo para fines de ponerse de acuerdo, para fines de conocer en detalle las instituciones, pero además del asunto de la pandemia, el tema de que las
elecciones fueron pospuestas, ¿verdad? Se acortó el tiempo de esa transición. Entonces, hemos visto que el gobierno se ha instalado y desde antes de instalarse viene con un sinnúmero de promesas para fines de ejecutorias, y en estos 100 días de gobierno, aunque el presidente emitió un discurso a los 90 días, pero ya han pasado más de los 90 días o más de los 100 días, se ha mantenido, ¿verdad?, con esas promesas a desarrollarse en el país. Y en el tema de la economía, pues ha optado por el endeudamiento. Se han emitido unos 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. Se emitió también un préstamo de 500 millones, lo que quiere decir que el presidente, para fines de poder darle respuesta a un sinnúmero de problemáticas que ciertamente tiene el país y el mundo, ha tenido que recurrir al método de la parte del endeudamiento o el apalancamiento, como se conoce en el mundo financiero. Entonces, reconocemos de la parte de que quería para el año siguiente incluir en el presupuesto un sinnúmero de nuevos impuestos que la sociedad no lo ha aceptado. La sociedad de una vez ha reaccionado, y eso demuestra que la sociedad tiene un empoderamiento diferente a años anteriores, de que las decisiones que se toman desde el Ejecutivo se aceptaban o se aceptaban. Ya la sociedad ve que tiene posibilidades de reclamar a través de los medios electrónicos y redes sociales, y esas redes sociales y esas opiniones se convierten realmente en opiniones públicas y hacen que cualquier gobierno revalorice cualquier decisión a tomar. Entonces el gobierno, en términos prácticos, ha optado por la parte del financiamiento para poder darle respuesta a todas las necesidades que están en ejecución ahora mismo, pero que se prevén que se van a presentar para el año que viene. Ha habido un tema de que él critica mucho la gestión pasada, porque hay como una intención de desmeritar todo lo que fue la gestión pasada, pero ciertamente hay que decir que todas las medidas económicas que el gobierno pasado tomó, pues aparentemente han sido valederas, porque todavía estamos dándole respuesta a esas necesidades de la población, de los planes sociales, como es el Quédate en Casa, el PASE, para ti, como se le ha nombrado, y eso ha permitido primero que la población tenga un desasosiego, pero también los empresarios puedan seguir con sus empleados, aún la producción le haya bajado, su margen de beneficio haya sido menor. Siguen los empleados trabajando, y yo creo que si se sigue con este plan y se sigue controlando lo que es lo que es el COVID-19, pues entonces tendríamos mejores resultados para el año que viene. Algo que veo es que el gobierno del presidente Danilo Medina, de manera improvisada, hizo frente a la situación de la pandemia, creando esos planes. Para ti, quédate en casa, entre otros planes. De una manera prácticamente improvisada, porque los presupuestos se aprueban en octubre. La pandemia comenzó a hacer estragos en el país a partir de marzo. Entonces, si de manera improvisada el gobierno logró instalar como respuesta estos planes, ¿por qué entonces, me pregunto desde el punto de vista financiero, por qué entonces planificado amenaza con erradicarse estos planes? Porque el gobierno ha dicho que para el próximo año no se prevé ni para ti ni quédate en casa. Así es. En el presupuesto. Entonces, ¿por qué no planificarse? ¿Por qué hacerse de manera improvisada y lograr su efecto positivo? ¿Y por qué entonces no se puede planificar? Y si la pandemia cede, pues entonces esos programas se pueden hacer un adendum y pasar esos fondos a otras instituciones.
Mira que se da, Wilson. Cuando se habla desde el gobierno actual de que la República Dominicana tenía problemas económicos, que el sistema financiero del país estaba desbaratado, como yo he visto algunos comentaristas que a veces hacen comentarios ignorantemente de la situación económica que vivía el país. Recuérdate que el gobierno garantizó tener la mayor cantidad de reservas en el Banco Central. La mayor cantidad de reservas de todos los tiempos se tenía ahora en la gestión del gobierno pasado. Y esto ha permitido que el gobierno tenga un manejo mucho más efectivo para fines de resolver las problemáticas. Ciertamente, como tú dices, esos programas sociales, el gobierno está llamado a continuarlo a partir de enero del año próximo, porque si no es así, pudiera convertírsele esto en una presión social y pudiera desencadenar protestas y otras cosas, porque la sociedad que actualmente está recibiendo algo por esa parte, cuando se le quite, pues no va a encontrar una fuente de empleo, porque gran parte de las empresas todavía están limitadas con el tema de la empleomanía, pero además sus ventas se ven disminuidas por un asunto de horario, su margen de beneficio se ve disminuido precisamente por lo que te digo anteriormente. Entonces, estos programas sociales, desde mi perspectiva, tienen que continuar a partir de enero del año que viene, y ya cuando se le dé apertura a la economía de manera general, entonces sí pudieran eliminarse, porque las personas pudieran ir al mercado laboral e insertarse a trabajar y sustituir lo que les está entregando el gobierno por un salario formal ya dentro de lo que es la parte formal de la economía. Sí, pero algo que veo es, porque es muy difícil tú ver las partes de un conjunto, sobre todo con el nivel de entrelazamiento que hay entre las cosas. Si el sector salud te da un informe de que no se ha visto en la distancia ni en el tiempo una disminución de la curva, ni siquiera un aplanamiento de la curva, la hemos logrado. Te dice que la pandemia va a sobrepasar más allá del 31 de diciembre, donde entra en ejecución el presupuesto aprobado en octubre. Entonces, ¿cómo no preverlo? Claro, entonces, ¿cómo no prever dónde está la capacidad de uno y dónde está la capacidad del otro? Aquel improvisado, de manera improvisada, lo hizo. Entonces, ¿cómo yo de manera planificada no puedo preverlo con tiempo? También toma en cuenta algo, Wilson. El gobierno pasado lo hizo de manera improvisada, pero la experiencia de Estado le permite tomar esas decisiones de manera improvisada. Entonces, esa experiencia de Estado deben de ser emuladas, deben de ser copiadas, deben de ser ponderadas, y no de golpe y porrazo acabar con ellas como se ha venido haciendo. Porque si hay algo que hay que decir es que este gobierno se instaló y ha tomado un sinnúmero de medidas que han sido medidas erráticas, que han tenido que echar para atrás. Y eso demuestra la falta de experiencia en lo que es el manejo de las cosas públicas. Más que la falta de experiencia, la improvisación. Más sí, que correcto. Eso. Sobre todo, cuando se usa mucho la parte emotiva, es muy peligroso cuando a un ser humano la emotividad le rebasa la capacidad. Es muy peligroso. Si yo me emociono aquí hablando, ten por seguro que las ideas se van y terminaré inflado, pero callado, porque no voy a encontrar qué decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la función pública? Precisamente eso. Se llega con un ímpetu, con una fuerza, queriendo cambiar todo para mostrarme diferente, y me llevo de golpe y porrazo lo que está bien hecho. Porque si algo hay que admirarle a este presidente, al presidente Danilo Medina, fue precisamente el manejo financiero.
la estabilidad macroeconómica, el saneamiento de la economía, el fortalecimiento de la moneda, así como el amortiguamiento de la deuda externa, porque hay una contradicción en el gobierno, que yo me río, pero en este país donde habemos tantos ignorantes dentro de los que me inscribo, entre lo primero, pero uno logra ver cosas. Por ejemplo, la economía estaba mal en los tiempos de campaña. No había COVID ni había nada. Era mal manejo de la política económica del gobierno, que era errática. Mas, sin embargo, cuando presentamos el adendum para los bonos soberanos, sometimiento a los bonos soberanos, se apeló al manejo de la economía de los últimos 15 años. ¿O no fue así? No dijeron de los últimos 20 años, dijeron de los últimos 15 años. Debo reírme porque eso hace alusión a lo que es este dicho de que una cosa es con guitarra y otro con pandero, ¿cómo dice el refrán? Y otra es con violín. Con violín, correcto. Nosotros, para desmeritar, o no nosotros, vamos a hacerlo en sentido figurado del gobierno, ¿verdad? El gobierno, para desmeritar lo que es el gobierno pasado, habla del mal manejo de la economía, que este país estaba quebrado, que no dejaron nada de las arcas del gobierno. Entonces, hay que financiarse. Vamos a financiarlo. Y cuando agarramos los instrumentos para financiarlo en el mercado internacional, entonces vamos y decimos, no, República Dominicana mantiene una economía estable, saneada, con un crecimiento de tanto promedio. Entonces, explícame, ¿por qué esa diferencia entre los mercados? ¿No es más honesto poder decir la realidad de la situación? Y tanto así, Wilson, que debo decir que si es cierto que el sistema financiero de este país estaba en tan mal estado, no es verdad que el presidente Luis Abinader había dejado el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, como lo hizo y lo dejó ahí en su cargo. Se supone que algo le vio de interesante para poder dejarlos ahí. Sí, porque, mira, yo siempre he dicho, y les decía a un amigo que bastante mal le cayó, pero al retorno otra vez se paró de nuevo en casa y me dijo, ¿tú sabes qué es verdad? Le dije, mira, la única diferencia que hay, yo me subí en su jipeta y le dije, es verdad que la diferencia es grande entre el PLD y el PRD en ese entonces. Me dice, pero claro, le digo, sí, pero nada más se ve desde la altura de la jipeta, porque lo que estamos allá abajo, jodido, lo vemos todos iguales para acá arriba. Le cayó mal, pero después de allá para acá se paró y me dijo, tú sabes que es verdad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, es un asunto de manejo económico, de manejo de la economía. ¿Qué me temo? La no planificación. La no planificación no te permite prever lo que viene para tú, por lo menos, amortiguar o estar preparado para el golpe. Entonces, cuando te llegas, ¿a qué recurre? A lo más peligroso que hay, al endeudamiento. No. El endeudamiento no planificado te eleva el costo del dinero, porque al tú no tenerlo programado, no puedes negociar las tasas en los diferentes medios que te pueden facilitar el crédito, que te pueden prestar el dinero, el país que te puede prestar el dinero. Te le tiene que estrellar ¿a quién? Al que tenga el dinero en la mano, al que te lo desembolse más rápido. Correcto. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A una carestía del dinero que se toma por encima de las oportunidades que tú puedes lograr si tú lo planificas desde ya y dices, en marzo es necesario que nos entre un dinero por concepto de préstamo. Y tú desde aquí hasta marzo te planificas, comienzas a ver el mercado de capitales, comienzas a negociar las tasas y los pagos y las amortiguaciones, y cuando tú vas a negociar, tú tienes tu partida preparada, porque aquí muchas veces la partida de los préstamos, que usted debe tenerlo preparado, tiene que cogerse al Banco Central o al Banco de Reservas o a otra institución para coger prestado. Eso es grave. Sí. Entonces, cuando esto sucede, entonces viene lo que es la devaluación de la moneda, porque entonces también se ponen condiciones, porque tú lo necesitas para rápido y es a la condición del que lo tenga. Entonces, ese es mi temor. Porque la única diferencia que hay, y tú me excusas que tú estás siguiendo en el PLD,
Pero la única diferencia que hay entre el PLD, el PRD, reformista o otro partido político es la escuela política. Esa es la única diferencia. Uno pertenecen al constreñimiento del gasto, que es lo que la escuela de Valdés Alviso, del Partido de la Liberación Dominicana y del propio reformista también, en su momento Balaguer, constreñimiento del gasto, reducción del circulante. Nos metemos en crisis, pero no nos volvemos locos. Diferente al manejo político, a la escuela política económica del Partido Revolucionario Dominicano o el PRM, que es una escuela de deslizamiento de tasa y de simulación de manejo económico a la perfección en un momento determinado, en un momento de crisis, para salir del paso, tiramos cuarto a la calle, devaluamos la moneda, buscamos cuarto donde haya para resolver nuestros problemas inmediatos, pero entonces viene lo que sucede en el 84 y el atolladero económico que sucedió en el gobierno de Hipólito Mejía y sobre todo en el pasado que provocó el suicidio del presidente Antonio Guzmán. Entonces, es una escuela política que en los momentos de crisis es desesperada y eso es problemático. A eso yo le temo. Sí, fíjate, debo decirte que ciertamente los partidos, como tú dices, se han venido como llevando de la misma línea en términos de filosofía partidaria, pero debo de decir que el Partido de la Liberación Dominicana actualmente está atravesando lo que es la reforma del partido mediante el Congreso José Joaquín Vidó Medina y confiamos de que al final de ese Congreso vamos a tener un partido con la filosofía que fue creada mediante lo que es el manejo y la honestidad, como lo quiso siempre el profesor Juan Bosch. Es otro tema que lo vamos a tocar, porque yo no albergo muchas esperanzas de ese congreso. Y después, si tú quieres, te puedo invitar a las cosas como son, para que tengamos un pequeño debate tú y yo de eso. En esta semana te voy a tocar, sí, para que nos mantenemos en ese tema, porque yo tengo mis divergencias marcadas. Sí, pero auguramos de que salga de ese congreso un partido completamente renovado. Sí, como yo quisiera que el PRM, como yo quisiera que también el PRM estuviese una renovación como partido y que actuara diferente al PRD. Porque ¿qué es lo que buscamos? Las partes forman el conjunto y si las partes están buenas, el conjunto va a estar bueno. Exactamente, pero nosotros abogamos de que eso pueda suceder y que tengamos un partido realmente no grande en número, sino grande en lo que es el concepto de la honestidad. Esos principios que quiso siempre albergar el profesor Juan Bosch. Nosotros auguramos eso. Mira, pero el presidente de la República, Luis Abinader, uno de sus métodos de trabajo que ha usado es el acercamiento a la sociedad. Tú sabes que frecuentemente los interlocutores no son del todo calificados. Y correcto, entre el gobierno y la sociedad están los funcionarios, el presidente, ¿verdad? Pero la estructuración de la República Dominicana en cuanto al manejo político nunca se le ha prestado atención. Nunca se le ha prestado atención. Por ejemplo, nosotros tenemos una gobernación civil provincial de Duarte, que es el representante del Poder Ejecutivo. Pero ese ministro, ese gobernador, no se reúne más que en los actos en la provincia con el presidente. Entonces, ¿cuál es la calidad de la representación si no tengo contacto directo con mi representado? Una. Dos, se reúne con el de Interior y Policía. Las ocupaciones múltiples de Interior y Policía no responden del todo a la demanda de la población de esa demarcación. Y los presidentes están ausentes de las reales necesidades de las provincias. Aspiraba en la reforma constitucional de 2010 y en la de 2015, aspiraba a que estas fueran de las cosas que se corrigieran en nuestro país, en la República Dominicana. Si voy a tener un gobernador en la provincia Duarte, en la materia Trinidad Sánchez, en la provincia Hermanas Mirabal, si yo voy a tener un gobernador, ese va a ser mi representante, pero yo debo estar en contacto con mi representado. Porque en nuestro caso, por ejemplo,
que manejamos lo que es la supervisión durante muchos años, nosotros tenemos un contacto directo con nuestro superior inmediato, que es el gerente. Pero tenemos contacto directo con el propietario, con el dueño del negocio, para usted tener y el dueño tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos. En el Estado no sucede lo mismo. Entonces, imagínate tú, ¿qué gana el gobernador civil provincial de Duarte con irse a reunir con el ministro de Interior y Policía? ¿Qué gana? ¿Cuál es la respuesta? Los gobernadores nuestros, y escúchame que ya te voy a ceder, están a merced de que si un funcionario quiere cogerle la llamada, un ministro de una demarcación, ya sea de la demarcación Obras Públicas, de la demarcación Salud Pública, es decir, dependen de un tercero, de la voluntad política de un tercero. Entonces el gobierno, veo con buenos ojos, sin que huela pleonasmo, veo con buenos ojos el hecho de que el presidente pague a las provincias. Ahora bien, que esto sea parte de un diagnóstico participativo. Lástima que en nuestro país no esté regulada la participación y buscamos la participación que nos favorezca. El presidente de la Junta de Vecinos, de mi partido. El sindicalista, de mi corriente. Los políticos afiliados. Y con eso nos reunimos. Y eso no tienen quizás una visión clara y objetiva. Pero yo lo evalúo como positivo que el gobierno sea parte del diagnóstico social que demanda el ejercicio del poder mediante el encuentro que está haciendo. Lo hizo en Macorís, lo hizo en Puerto Plata, lo hizo en La Vega, lo hizo también ayer en Santiago, en Mao Valverde, y en otros pueblos ya también así lo ha hecho, Pedernales y otros pueblos. Válido. Ahora, como diagnóstico social. Pero el presidente abocarse de inmediato a presentar soluciones financieras a la que allí se presenta, se ve como una política de tropezón que puede irse de la mano el manejo financiero. ¿Opina lo mismo? Mira, cuando yo comencé el diálogo de hoy, te decía que toda persona cuando llega a una institución requiere de un tiempo para poder adaptarse, conocer la institución a la cual va a gerenciar. Ciertamente el Estado es lo mismo, pasa igual. Llegó un presidente con sus funcionarios que debieron, antes de empezar desde la primera semana a decir que estábamos cambiando, a conocer el Estado y con esa planificación poder más adelante mostrar esos resultados. Ellos se han abocado básicamente, de acuerdo a lo que hemos visto, a querer desmeritar por completo lo que es considerado como el mayor partido de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que es penoso porque entonces esto saca de circulación uno de los instrumentos que trabajan para fines de lo que es la democracia del país. Entonces, cuando tú eres presidente de la República, tú debes de articular y tener gobernanza con todos los partidos políticos, no importa el nivel que tengan, y menos, ¿verdad?, sacar del juego político el partido que se considera como el partido más grande de la oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se te dan este tipo de cosas, entonces ciertamente se pudiera haber afectado lo que es la parte de la democracia. Eso es con relación a la parte del partido, como tú decías ahorita. Ellos han querido mostrar ciertamente resultados de manera inmediata, pero no pueden mostrar esos resultados de manera inmediata porque lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado es muy corto para tú poder tomar medidas y que tan corto tiempo te den resultados. Y que nadie se le está pidiendo, Nadie se le está pidiendo. Incluso, mira si lo que nosotros decimos tiene validez. El tema de la marca país, con lo que sucedió con logotipo, de que se hizo un acto adjudicándose el gobierno el logro de tener una marca país que se desarrolló en tan poco tiempo y que un logro.
Pero ¿qué pasa? Que cuando viene lo que es el rebote del tema del plagio y demás, espérate, eso tenía un tiempo, eso fue el gobierno pasado. Entonces ahí la sociedad tiene que empezar a darse cuenta que hay temas que vienen desde la gestión pasada en desarrollo, que los resultados se están viendo ahora y que el gobierno se lo está adjudicando como parte sí, de porque hizo un papelazo cuando dijo que se asombró que en apenas 2 meses logró articularse todo este proyecto, todo este andamiaje. Eso lo dijo el presidente en un acto, en un discurso propio de una exposición de él. Sí. Entonces luego viene a decir cuando le tira el lodo a sal que fue el gobierno pasado. Correctamente. Entonces, pero eso aplica para todas las áreas del gobierno. Ciertamente, cuando se habla del tema del COVID-19, gran parte, o no gran parte, el 90% de las medidas que se están desarrollando ahora son medidas desarrolladas por el gobierno pasado. ¿Por qué no decir? Que dicho sea de paso, las pruebas nunca aparecieron, las que ellos prometieron. Correctamente. Quizás si se ha hecho algo en ese sentido, se ha hecho algo en la parte correctiva del problema. Quizás implementar la cantidad de camas, quizás de ampliar lo que es la unidad de cuidados intensivos, quizás eso. Pero el tema de lo que es la prevención del COVID, todo sigue siendo lo mismo. Bueno, ¿qué se cambió? Bueno, que el toque de queda, en vez de ser a las 7 de la noche, se puso a las 9 de la noche. Eso es una medida que tomó este gobierno. Pero medida preventiva para fines de controlar lo que es el COVID-19. Todo lo que nosotros estamos viendo, incluso los programas sociales, todo viene de parte del gobierno pasado. Por lo que este gobierno no puede estar hablando de resultados en tan solo 3 meses, es lo que yo cuestiono. Es muy poco tiempo para tú estar mostrando resultados y tantos resultados. Yo te compro, por ejemplo, entrando en la parte del discurso que dio el presidente, en su discurso de presentación de resultados de 90 días, te compro el tema de la creación de centros para fines de accidentes de tránsito, ¿cómo se llama? Traumatológico. Que en vez de tener un centro como nosotros tenemos el Pino en La Vega, tengamos en cada región un centro de esto para fines de darle respuesta a esa población. Eso es algo nuevo de este gobierno y yo debo reconocer lo que es algo nuevo. ¿Verdad? Que esos centros, en vez de estar de manera tan distante, puedan en cada región del país existir que te permita darle mayor atención a esa población y que por vía de consecuencia salve vida. Eso yo te lo reconozco y lo saludo. Pero todos los temas que tienen que ver con salud, como él también lo dijo, de que los hospitales están en malas condiciones, nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad en la parte de salud, porque yo, por ejemplo, que trabajé en salud, te puedo decir, vamos a hacer un sondeo solamente en la región nordeste. ¿Qué teníamos en la región nordeste en el tema de salud hace 15 años y qué tenemos hoy día? ¿O es mentira que nosotros en Pimentel tenemos un hospital remozado? ¿Es mentira que en Castillo hay un hospital nuevo? ¿Es mentira que en Villarriba se hizo un hospital nuevo? ¿Es mentira que en Arenoso se hizo un hospital? El hospital de Nagua, un hospital modelo. El hospital de Río San Juan, un hospital modelo. Asimismo, el hospital de Sánchez. Yo quiero que tú vayas a ese hospital. Yo lo he visto. Tú estás llevando la región entera. Es un hospital que no tiene nada que envidiarle a una clínica. ¿Qué decir del hospital de Samaná? Ahora bien, ciertamente esos hospitales que fueron construidos y equipados, hace en promedio 4 o 5 años, la sociedad dominicana, ahí debo decir, la sociedad dominicana no tiene ninguna cultura cuando hace uso de un servicio público. Si se sienta en una silla hay que romperla, si se acuesta en una cama hay que desbaratarla, si se va a acercar a una pared hay que ensuciarla. Entonces, todo esto crea lo que es una mala visión
de lo que es esos centros remozados, pero ciertamente esos centros han sido centros equipados y han sido centros construidos, modelo en lo que es la gestión hospitalaria. Pero también es parte del Estado, la construcción de la ciudadanía con un modelo de educación que responda a un cambio de cultura. Ahí está 16 años en el poder, 16 años en el poder, y nos quemamos en materia de desarrollo humano. El Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la clave de todo, pero Wilson, debo decirte que es un tema de que no se resuelve en 4 años. Ese es un tema que se resuelve a largo plazo, porque tú tienes que crear una generación y comenzar desde cero, pero no tan solo la parte de la educación para fines de ser buenos ciudadanos en el manejo de las cosas públicas, sino que tenga que ver con la corrupción, que tenga que ver con la delincuencia, que tenga que ver... Una construcción social diferente, esto hay que repensarlo. Completamente. Entonces, hay que ver la currícula que se desarrolla en los centros educativos, porque antes, por ejemplo, cuando yo estudié, te puedo decir que había una materia que se llamaba lo que es el desarrollo educación cívica. Educación cívica, que yo creo que esa materia te la quitaron de lo que es la sí, pero por ejemplo, no todos estudiamos, y cuando se habla de educación ciudadana, nos vamos de una vez a las aulas. Correcto. Y la educación ciudadana es la construcción de una ciudad, de una sociedad diferente, donde el político sea el primero que emita la señal, donde el Estado cuente con garantías de preservación de los bienes, porque tú coges el presupuesto nacional de la República Dominicana y hay miles de millones de pesos para la construcción de obras, pero más sin embargo tú no encuentras ni siquiera 10 millones para el mantenimiento de esa obra, para la preservación de esa obra. Y es una construcción social que hemos tenido desde la clase política nacional, que no actúa en respuesta de los problemas sociales, sino que tiene otra visión del manejo de la cosa pública. Hay un problema de estructuración. Ahora, el tema que estábamos tocando en principio, le vamos a dar respuesta después de la pausa comercial, y es si es sostenible el manejo financiero del gobierno con los encuentros sociales provincia por provincia, comprometiendo ese capital que está comprometiendo fuera del presupuesto nacional. Ahí ya estamos con nuestro directo amigo Fermín Sánchez, contador, regidor del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que dicho sea de paso, nunca hemos hablado de alcaldía, hermano. Un día de esto vamos a tener que sentarnos a hablar de alcaldía. Vamos a tener que hacer Cabildo Municipal, sí. Tenemos un tema pendiente, porque esta semana que viene tenemos un temita pendiente del Partido de la Liberación Dominicana. Tú y yo aquí como 2 hermanitos. Vamos a coordinar esta semana. Para que hablemos del Congreso. Yo aquí estuve a Navarro hace una semana y algo. Estuvo en una entrevista importantísima con el arquitecto Andrés Navarro, quien es miembro del comité político y es el responsable, el coordinador del Congreso. Y pues tuvimos una entrevista de más de 40 minutos, una conversación interesantísima. Usted dijo todo lo que yo te podía decir en tema del Congreso. Sí, pero hay otro temita que le quiero hablar contigo, como miembro de la base que somos tú y yo, porque ese miembro del comité político. Pero yo quiero hablar con un compañerito de la base así contigo, como contigo. Está bien. Antes de irnos a la pausa, Fermín, nosotros hablábamos del manejo financiero y me preocupa ver la sostenibilidad financiera de los encuentros que está realizando el presidente Luis Abinader. Bueno, ¿qué decirte? Luis Abinader ha visitado casi la mitad del país en provincias. Ha visitado alrededor de 15 provincias ya, donde hace un periplo de hacer visitas puntuales, pero además hace un sinnúmero de promesas donde quiera que va. Y cada visita de esa oscila por encima de los 1.500 millones de pesos. Siendo conservador, leíamos en la prensa
al día 90 de gestión gubernamental del gobierno de Luis Abinader, ya había ofrecido obras por encima de 115 millones, 115.000 millones de pesos, algo que realmente resalta a la llamativo, ¿verdad? A uno, óyeme, una cantidad de dinero enorme para fines de ser invertido en las distintas provincias donde él va. Nosotros realmente saludamos de manera efusiva de que estas promesas se hagan, pero no queremos que solamente se queden en promesas, sino que ciertamente esas promesas se hagan realidad y que se construyan cada una de esas obras que se han prometido. Yo te pudiera decir que aquí en la provincia de Duarte se ofrecieron un sinnúmero de obras que le darían a San Francisco de Macorís un salto, ciertamente, en lo que es la infraestructura de de la inversión pública. Habló de lo que es la continuidad, la continuidad de lo que es el hospital regional San Vicente de Paúl. Habló de lo que es la continuidad de la avenida de Circunvalación, entre otros proyectos que son nuevos, que fueron gestionados o fueron planteados por el senador de la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Ojalá que estas obras se desarrollen, nada más no en la provincia de Duarte, sino en el país. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de nosotros como manejadores del tema económico-financiero? ¿De dónde van a salir todos estos fondos? Debemos de decir que estas partidas fueron aprobadas en un presupuesto complementario que se le aprobó hace unos días por más de 200.000 millones de pesos. Pero estas ejecuciones pudieran desencadenarse. Tú hablabas en la parte pasada de que los gobiernos del PLD contribuyen lo que es el gasto y mantienen un equilibrio, ¿verdad?, de lo que es la economía. Los gobiernos del PRD en este momento, ahora el PRM, se ve que tienden más a lo que es la parte de la inversión de manera desenfrenada, y que entonces trae por vía de consecuencia lo que es el tema de la inflación y la devaluación de la moneda. Entonces a eso pudiera uno tenerle un poquito de miedo, habiendo una recesión de lo que es la divisa en estos momentos por el tema del COVID-19, poco flujo de turistas, pero además un manejo desequilibrado de lo que es la parte interna de la economía, pudiera desencadenarse en una inflación descontrolada en un momento por la cantidad de circulantes disponibles en el mercado nacional. Pasando ya a otro tema, y es en la parte política. Uno de los mayores problemas que han tenido los últimos gobiernos es el fuego político, que lo ha quemado más que las propias ejecuciones. Porque si nosotros vemos desde las ejecutorias del presidente Leonel Fernández en su primer gobierno, con los elevados, los túneles, la revolución que hubo en materia de educación, con un mejoramiento de las plantas físicas, aunque no dio el 4%, un mejoramiento del gobierno de los maestros, en fin, en materia de salud, muchas modificaciones también. Entre el gobierno de Hipólito Mejía, no podemos ocultar la construcción de importantes obras en el gobierno de Hipólito Mejía, sobre todo en materia deportiva, el acueducto de San Francisco de Macorís, importantes obras que se hicieron en el país. Correcto. Vemos otra vez la instalación del PLD con Leonel Fernández otra vez, y conocemos de grandes ejecutorias de la transformación de Santo Domingo y de Santiago, con importantes elevados e importantes obras arquitectónicas. Llega el gobierno de Danilo Medina y por igual o superior, nunca se habían construido la cantidad de aulas, del 100% de las aulas del país,
más del 60% pertenecen al gobierno de Danilo Medina. Correcto. Aquí hay una escuela en cada barrio. Y antes era una escuela que, por ejemplo, cuando yo estudié, era el Liceo Ercilia Pepín. Ahora hay un liceo en cada esquina. Igual en que cada las escuelas. Y con mucho mejores condiciones que las que habían antes. Y con muchas mejores condiciones. Es decir, en materia de ejecución, los gobiernos que han venido desde el inicio de la República Dominicana, llámese Balaguer, llámese Leonel, llámese Hipólito Mejía, han tenido sus luces. Ahora, ¿dónde se han quemado? En la materia política, que impone la convivencia en la diversidad. Ahí se han quemado. Leonel se quemó precisamente en sus 8 años de gobierno y salió quemado políticamente por quererse perpetuar en el poder, por nada más gobernar con un grupo de funcionarios, 50.000 cosas. La relación partido-gobierno pésima. Lo mismo le pasó al presidente Danilo Medina Sánchez. Se quemó en el manejo político. Fue el mejor presidente que hemos tenido en materia de ejecución, con un común denominador de todos los gobiernos: corrupción, impunidad, un compromiso eterno, que aquí nadie puede lavarse la mano en ese sentido. Nadie. Pero hay un aspecto político de convivencia en la democracia que nos impone un patrón de convivir en la diversidad. Y en este gobierno estamos viendo un grado de sectarismo político que no le conviene bajo ninguna circunstancia a un presidente que es el presidente de todos los dominicanos. Así mismo yo lo creo y así pues lo defiendo como el presidente de todos los dominicanos, al que yo apuesto por una buena ejecución política y económica, porque yo no soy de los que aspiro a retornar al poder otra vez con el PLD por un mal gobierno de este presidente, porque entonces sería un daño a la economía y un daño a mí mismo y al país. A ti, a tu familiar y a tu país. Y a todos. Yo no apuesto al fracaso de Luis Abinader, por lo que en cada intervención que hago, pese a las críticas que puedo ejecutar, apuesto a su gobierno. Tiene sus luces, iniciando sobre todo la de tú mantener estable un barco a la deriva, como está la República Dominicana, más por situaciones exteriores que interiores, como tú lo has planteado. Estamos en una pandemia y las pandemias generan crisis financieras marcadas, afecta el sistema de salud, que es inherente a todo ser humano y es una de las principales cosas que tú quieres salvaguardar, la salud y la vida. Está vivo, lo primero. Segundo, está en salud. De ahí para adelante tú lo otro lo consigues. Hoy tenemos esa gran amenaza y tenemos un presidente que ha enfrentado esta situación y eso es plausible. Sobre todo que lo ha hecho con gallardía y con un alto grado de responsabilidad. Eso no lo dudamos. Ahora bien, esta parte sectaria de ir a Santiago, reunirse con todo el mundo menos con el alcalde, de entregarle a la municipalidad de la provincia de Santiago de los Caballeros, a 5 municipios, entregarle los recursos vía el ayuntamiento y en Santiago entregarlo vía el Consejo Económico y Social, porque el síndico, el alcalde de esa demarcación no es de su partido. Ahí el presidente está exhibiendo un alto grado de mezquindad y de inmadurez política que no le va a favorecer, a mi juicio, en su gobierno. Afectando eso lo que es la institucionalidad. Eso demuestra que la institucionalidad ahí no está funcionando. Se supone que si se optó por entregar esos recursos vía los cabildos de cada ciudad, no importa que el alcalde de Santiago sea de otro partido, también debe de cumplirse con lo que se decidió en manera institucional. Es, por ejemplo, el ejemplo que puso Danilo Medina con David Collado, que se le hizo bendito a muchos dirigentes de nuestro partido, que no concebía el hecho de que el presidente Medina se mostrara en la disposición de colaborar con el Cabildo de Santo Domingo a través de David Collado. Pero el presidente Medina tenía una madurez y
de una visión institucional marcada, que al igual que el presidente Leonel Fernández, no veía colores de partido cuando venía a San Francisco de Macorís, que el ingeniero Félix Rodríguez era alcalde. Igual manera ponía los recursos en la mano, aún siendo Félix de un partido contrario en principio, que luego pasó al Partido de la Liberación Dominicana. Y que así se hizo en cada pueblo, no importa. Si había una actividad, era invitado ese alcalde municipal. Hoy no están siendo invitados. Entonces creo que esta roncha política no beneficia el ejercicio del poder para quien está ejerciendo el poder. Les convendría más mantener un grado de cordialidad, de fortalecimiento institucional y de buscar verdaderos interlocutores calificados, porque él va a necesitar gobernar en función no de su gobierno, sino en una función social. Y esa presión más tarde se le puede revertir. Yo te decía ahorita que a simples luces se ve que desde el gobierno hay una intención no de afectar nada más pura y simplemente lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, sino de desbaratar. Se pudiera decir, bueno, el tema de la Junta Central Electoral, el presidente dice que fue un proceso de manera transparente, todo el mundo sabe que eso no es así. Eso es un asunto de que se eligen personas ahí que respondan básicamente a los intereses de algunas personas. ¿Por qué elegir un presidente de la Junta Central Electoral que fue el único que el partido de mayor posición fue el único que te objetó? ¿Por qué ponerlo como presidente? Quiere decir, estoy dando una galleta sin mano para demostrarte que yo tengo el poder. Y así un sinnúmero de cosas que se han dado, que se ve que afectan al Partido de la Liberación Dominicana con la intención no tan solo de afectarlo, sino de sacarlo del escenario político, lo que pudiera representar un tema de poca gobernanza, que tú necesitas todos los sectores para fines de gobernar un país. Recuérdate que ya Luis Abinader no es el presidente nada más de los PRMistas, sino el presidente de todos los dominicanos, y que todos nosotros debemos de trabajar con esa sinergia para fines de que las cosas salgan bien y que finalmente se favorezca cada ciudadano dominicano. Entonces, ¿por qué sacar uno de los interlocutores de la parte política o querer desmeritarlo? Y comentarios que uno escucha de que vienen una avalancha de acciones que afectan a todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué querer desmeritarlo a esa magnitud cuando tú lo que necesitas ahora es articular un equipo que te ayude a gobernar, que te ayude a salir de esta crisis económica que se ha generado por el tema de esta pandemia de COVID-19, un tema que nada más no es este país que está inmerso en esta debilidad o esta diablura del COVID-19, sino que a nivel mundial muchos países están mostrando resultados bastante negativos. Entonces, entiendo que Luis Abinader o el Partido Revolucionario Moderno, en pleno, aparte del gobierno, más que hacer esas acciones afectando lo que es la oposición de manera directa al Partido de la Liberación Dominicana, deberían de consensuar un equipo que le ayude a gobernar y sacar este país adelante. Es precisamente a lo que se debe de apostar, porque entendemos que uno de los errores que cometió el Partido de la Liberación Dominicana fue precisamente el de, si no bien destruir, porque la destrucción se hace interna, y las pugnas, por ejemplo, de Hipólito Mejía con Miguel Vargas Maldonado no la provocó el PLD, la provocaron entre ellos mismos, precisamente por un ejercicio equívoco de la actividad política en el ejercicio del poder. Es decir, el PLD en su momento se favoreció. El PLD en su momento se favoreció de eso. Se favoreció de eso. Pero no fue provocada por ello. Exactamente, se favoreció de eso, o entre comillas se favoreció, porque entonces debilitó la oposición a un grado tal que afectó hasta la propia estabilidad y la propia hegemonía política que demandaba el país para su avance. Sí. Aquí, por ejemplo, el Estado Dominicano fue una hechura del Partido de la Liberación Dominicana porque no tenía un contrapeso político. Así no se construye una institucionalidad.
Entonces, si este gobierno ve que la debilidad de aquel fue esa, aunque lo mantuvo 16 años en el poder, yo no creo que la visión de Luis sea mantener el PRM 16 años en el poder. Yo creo que debe aspirar a más. Entonces, si el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana duró 16 años en el poder y cayó pese a ser un partido con grandes realizaciones a nivel de Estado y sucumbió como ha sucumbido, ¿cómo es posible que él venga a emular las mismas acciones que derrotaron, que sacaron del poder ese partido? Porque él está fabricando un enemigo para descalificar el PLD, está fortaleciendo a Leonel, pero mañana ¿cómo él se va a enfrentar a Leonel cuando él mismo lo ha alimentado? Lo ha alimentado y lo ha fortalecido. Ahí hay algo que hay que dejar claro. La fuerza del pueblo es aliada a lo que es el PRM, por mucho que ellos quieran desvincularse, las acciones no se ven así. Entonces, el mismo Leonel Fernández fue uno de los colaboradores para que sacaran al PLD del gobierno, y que muchos PLDistas que hoy están sin empleo y que están recurriendo al Partido de la Fuerza del Pueblo, están recurriendo a donde su mayor agresor, que fue quien motivó o que hizo todos los esfuerzos para que lo sacaran de su trabajo o del gobierno. Es como ir donde el verdugo para que nos socorra. Correctamente. Tú me mandas a hacer me manda a dar una paliza y entonces yo, defendiéndome de la paliza, recorro a los pies tuyos. Desgraciadamente ha sido así. Es decir, que en esa parte de la parte política, del manejo del poder en estos 100 días, yo me atrevo a hacerle esa sugerencia de actuar con una visión objetiva. Yo soy el presidente de la República Dominicana. No tengo responsabilidades internas con el PRM más que el hecho de ser el partido que me llevó al poder. Para eso tenemos un presidente del partido y tenemos una secretaria general del partido, que por desgracia cometieron el mismo error del Partido de la Liberación Dominicana con ir al ejercicio de la cosa pública, descuidando totalmente la estructura interna del PRM. El PLD, el presidente era Leonel Fernández, que era presidente de la República. ¿Con qué tiempo le dedicaba al partido? El secretario general de Reinaldo Pared, presidente del Senado de la República Dominicana. ¿Con qué tiempo le dedicaba tiempo al PLD? A la estructura orgánica, que son estructuras que deben ser vigiladas y dársele seguimiento. Lo mismo está pasando ahora, que el presidente del PRM es el ministro administrativo de la presidencia, que es Paliza, y la secretaria general del PRM es la alcaldesa de Santo Domingo. Entonces la estructura orgánica... Los dos con responsabilidades bastante cargadas. Bastante cargada. Por eso hoy, al igual que ayer, vimos las bases de esos partidos totalmente desprovistas de defensores. Y se ve también que al gobierno se le ha creado en distintos lugares donde va temas de miembros de su base reclamando que no se le está tomando en cuenta, que lo están abandonando. Incluso por ahí vi un video quemando algunas banderas, algunas gorras, algunas cosas. Algunos descontentos de sus bases del PRM, y cuando es natural que eso que tú estás diciendo, de la falta de ese contacto que tienen que dar los presidentes, secretarios general del partido, pues se ve afectado cuando ellos tienen otras responsabilidades que también tienen que darle el frente. Entonces, por ejemplo, vemos los empleos de las bases del PRM. Señores, no nos hagamos los suecos. Aquí todo el que trabaja por un partido político es para que cuando ese partido llegue al poder. No nos vamos a decir, no, que... No. Las gentes que se fajaron para que el PRM llegue a una posición, merece una posición en el Estado, porque es nuestra cultura política, que ojalá un día deje de ser así y sean los servidores políticos personas competentes en el ejercicio del oficio que se le asigna, del que se le contrata.
porque esto conllevaría a una verdadera consolidación de la institucionalidad del país. Pero la cultura nuestra es que el que trabaja por un partido es porque quiere un puesto, indiscutiblemente. ¿Y qué hemos visto? Un gobierno de élite, donde las principales posiciones no le están ocupando los que verdaderamente han hecho la actividad política. Nosotros vemos personas de la dimensión, por ejemplo, de Guido Gómez Mazar, que no tiene una posición en el Estado. Y de otros dirigentes de alto nivel, no tienen una posición del Estado. Aquí mismo, por ejemplo, hay muchos funcionarios, muchos dirigentes del PRM que no tienen esa posición. Aquí en San Francisco no hay un funcionario de importancia. Claro, eso no lo hemos comprado porque es una cultura nuestra que la hemos criticado hasta la saciedad, de que los macorizanos no buscamos ascenso social, buscamos oportunidades para enquistarnos en uno u otro institución, pero no buscamos ese ascenso social de estar presente en los espacios de toma de decisiones. Al no estar presente en esos espacios de toma de decisiones, pues no somos parte de los que van a degustar el pastel, sino de las migajas que quedan en las mesas. Tenemos subdirectores, creo que viceministros, pero no tenemos un ministro de importancia en San Francisco de Macorís, porque la clase política nuestra nunca se ha empeñado en estar en los espacios de toma de decisiones. Ni lo hizo cuando el PLD, que no había un solo miembro del comité político que fuese de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. No lo había, todavía no lo hay, ni se vislumbra que lo haya, ni se vislumbra. Igual pasa con el PRM. Entonces, esta desvinculación de las bases de los partidos con el ejercicio del poder es una tarea pendiente a nivel histórico. Bueno, lo que pasa la política criolla. Lo que pasa es que recuérdate que la política trae consigo, o se ha convertido en eso, que trae consigo lo que es el favoritismo de allegados. No se trabaja, como te decía ahorita, por una filosofía de partido. Se supone que de igual manera como tú articulas un partido, así mismo tienen que ser distribuidas las responsabilidades. Y cuando se llega al poder, así mismo también cualquier parte de responsabilidad de trabajar en el Estado. Hemos visto que el gobierno de Luis Abinader ha favorecido en gran manera lo que son los nombramientos a personas muy allegadas, lo que son las élites, como tú decías, viendo que hasta 4 miembros de una misma familia son nombrados en el gobierno, y entonces las bases del Partido Revolucionario Moderno, que fueron los que esforzaron para fines de que llegaran al poder, pues aún están descuidados. Yo estoy seguro también que serán tomados en cuenta más adelante, porque hay una intención de ellos captar conocimiento de la parte de la gestión pasada para fines de poder desarrollar un gobierno más adelante. Pero ciertamente se ha visto que este gobierno es un gobierno elitista y que le ha dado privilegio o le ha dado preponderancia a algunas familias, donde ha nombrado 4 y 5 miembros de la misma familia. Entonces, eso es de las cosas penosas que pasan en mi país. Él ve que el mayor problema del PLD, o una de las cosas por las que el PLD salió del poder, fue precisamente por eso. Miembros de 4, 5, 6, 7. Es más, aquí habían familias que no había un desempleado mayor de edad en San Francisco de Macorís. No había familias numerosas y no había un solo miembro de esa familia mayor de edad, ni los allegados, ya sea esposo o esposa de esa familia, que estuviese sin empleo, desgraciadamente. Esos votos no son suficientes y la vinculación de esas familias con el partido radica solo en el empleo. No tienen mayores compromisos con el partido, más que el vínculo familiar. A la hora de buscar los votos,
Entonces viene la gritadera del propio presidente, Danilo Medina, que los compañeros había que pagarle para salir a votar. Entonces, si ven ese espejo, ¿en cuál espejo debo yo verme? Sí. Si ellos llegaron al poder por esa debilidad del Partido de la Liberación Dominicana, no vengas a fortalecer esa propia debilidad de ese partido. Las bases de los partidos se han visto relegadas. Primero, el Estado Dominicano se ha montado en un tren desde hace más de 10 años y es en el tren de la tecnificación, ya que nuestro país pues tiene convenios internacionales con muchas instituciones y está inscrito en muchos organismos internacionales que le hacen signatarios y compromisarios de políticas que van más allá de la frontera. Eso conlleva a una preparación técnica en diferentes áreas, en salud, en agricultura, en educación. Se hacen técnicos, pasan a una carrera administrativa producto de su nivel de preparación. Entonces, para sustituirle hay que tener sumo cuidado. Porque cuando tú coges, por ejemplo, un epidemiólogo X, o tú coges un técnico de educación, técnico del distrito de educación, y viene a sustituirlo por un maestro de escuela que apenas tiene una licenciatura, no tiene maestría, pero ese técnico tiene 2 maestrías o 3 maestrías. Ese técnico tiene un nivel de preparación en su área, por ejemplo, educación artística, tiene un nivel de preparación en educación artística para diseñar políticas en materia de educación artística, igual que en materia que en otras materias. Ese técnico tiene una preparación. Entonces, tú llevar a ese maestro a colocarlo a ese puesto, a esa posición, entonces se está comprometiendo el propio ejercicio tuyo como gobierno, porque ese maestro no va a tener el nivel de rendimiento que ese que tú tienes ahí. Pero ese que tú tienes ahí, como no responde a tus políticas, tampoco se va a preocupar porque este no es mi partido. Entonces, el gobierno está en una disyuntiva muy marcada, muy fuerte, que sé que por asuntos técnicos el gobierno no ha pasado a la aplanadora que pasaban otros gobiernos. Y que ningún gobierno lo va a poder hacer, déjame decirte. Porque cada vez más se están preparando los funcionarios públicos o los empleados públicos. Antes un empleado público apenas te sabía coger un teléfono. Hoy tú tienes ingeniero en sistema pegado de una computadora. Hoy tú tienes recepcionistas de una institución X con un nivel de preparación muy por encima de la posición en que está sentada. Si tú no has preparado los tuyos, ¿cómo? Que son parte de las cosas que por mucho que quieran negar este gobierno o personas que son adversarios al PLD, no podrán, porque mira, ciertamente la República Dominicana en los últimos años ha mostrado un gran desarrollo en la parte institucional. Y eso que tú dices, no es que ellos no quieran sacar a todo el mundo del gobierno, es que precisamente ese desarrollo institucional que ha tenido el país permite también que, así como tú dices, la parte de la educación que se ha fortalecido. Hoy día hay mucho más personales técnicos preparados, con buena preparación en las instituciones públicas, pero no tan solo eso, sino que también existe lo que es la ley 4108, que es la ley de función pública, que tú no puedes de la noche a la mañana venir y cancelar a todo el mundo, sabiendo que tiene una responsabilidad financiera, que tiene que pagarle unas prestaciones laborales a esos empleados. O sea, que hay cosas que han venido a fortalecer lo que es la parte institucional, y es esa misma parte que hoy ellos no pueden sacar todos los empleados cabo y raso a todo el mundo, sacarlo de manera deliberada, precisamente porque hay una responsabilidad y ellos saben que pueden tener algunas consecuencias. Hay otra parte muy importante. Primero vamos a pedirle paciencia a los empleados, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno, porque de verdad que la situación que les espera es un poquito difícil, sobre todo el próximo año, que ya es al pelo. Es decir, no fue lo que encontré, sino lo que yo estoy generando, porque ya no va a haber excusa.
Entonces, el gobierno decidió iniciar el año escolar de manera virtual. Conocemos la brecha digital que hay en la República Dominicana, las grandes debilidades que hay en la República Dominicana en materia de tecnificación. Pero estuvo la valentía y el coraje de iniciar lo que yo le llamo esta gesta de iniciar el año escolar en contra del propio sistema educativo, en contra de los propios maestros que muestran resistencia, como todo ser humano presenta resistencia al cambio. ¿Cómo valoras la parte educativa en estos 100 días? Ha sido uno de los temas que yo entiendo que más perturbador para el gobierno, además del COVID, el tema de la educación, porque nada más no es ofrecer la educación y que los padres le apoyen, sino que eso envuelve también un sinnúmero de acciones que tienen que tomarse desde el gobierno. La parte de la entrega de dispositivos, ya sea tablet, notebook o computadoras a los estudiantes, la parte de garantizar un sistema energético todos los días para fines de impartir la docencia, la parte de garantizar una conectividad en esos equipos para poder tramitar lo que es la clase. Ciertamente hay una queja constante de los padres porque los padres no han sido tomados en cuenta para fines de esa participación que debieron de tomar al modo de poder formarse ellos para formar a sus hijos. Entiendo que el gobierno, estos planes de dar la clase en este diseño, pues ha tenido algunos logros que tienen que decirse que de alguna manera tenía que ser. Si los niños no pueden ir a las aulas, pues no podían dejarse provisto del pan de la enseñanza, pero ciertamente ha habido algunas dificultades para fines del inicio del año escolar. Recuérdate que en un momento se dijo que era una fecha, después se pospuso para otra fecha, precisamente porque no tenían todavía los mecanismos ni los planes de cómo era que se iba a hacer, pero lentamente vamos desarrollando lo que es un año escolar con dificultades, pero se está dando. Creo que se decía que la parte de la región del Cibao era una de las partes donde mejor se iba desarrollando, precisamente quizás por el poder adquisitivo que tiene esta región, no tanto así otras regiones como la parte del sur, donde todavía hay algunas dificultades para lo que es el desarrollo del año escolar. Creo que en materia de educación, el gobierno ha bajado un poco en comparación con lo que es el año anterior, pero dentro de toda la dificultad que sabemos que hay con el tema de la pandemia del COVID-19, pues vamos poco a poco dando lo que es el desarrollo del año escolar y auguramos, esperemos que para el año próximo todas estas condiciones, todas estas quejas, la parte de los padres puedan mejorarse en el sentido de que muchos padres tienen que salir a trabajar y han tenido que dejar algunas tareas laborales para dedicarse a darle clases a sus hijos. Sí, yo valoro como positiva la decisión del presidente Luis Abinader. La valoro como una decisión valiente de iniciar el año escolar, porque si nos llevamos de lamentablemente. Que no, debo decir, Wilson, que no ha sido como todo el mundo quiere, o la gran mayoría de la sociedad, que es tener un dispositivo, tener internet, tener energía eléctrica, tener quizá un tutor que te dé la clase. No ha sido así, pero ciertamente ha comenzado y en los próximos días y meses se supone que esas condiciones de quejas que hay todavía en la sociedad tienen que irse le dando respuesta y tienen que ir mejorando. Pero ciertamente la decisión de iniciar el año escolar
ha sido una decisión que saludamos y valoramos. Sí, sobre todo esta parte de la tecnificación, yo creo que nos puede romper la alambrada que tenemos, esa alambrada mental, poniéndole alambradas al conocimiento en un mundo globalizado, y que es una de las ventajas que nosotros podemos sacarle a esta crisis. Ahora bien, entiendo que hay espacios de mejora. Por ejemplo, un campo apartado que no haya señal, no existe el primer caso de COVID en ese campo. ¿Cuál es la razón por la que no se puede dar clase en ese campo de manera presencial? Y que quizá de manera presencial. Y que quizá la población escolar en ese centro son quizás 50 niños. 50 niños. Que no se guardar una distancia. Que no se juntan en la escuela a tomar clases, pero sí se juntan en la comunidad jugando el día entero. Exactamente. Entonces, aquí hay un problemita, y es que al no tener un diagnóstico, lamentablemente, ninguna institución, que es una debilidad nuestra, del Partido de la Liberación Dominicana, 16 años, y que no hay un diagnóstico real, sectorizado, para dar respuesta a cualquier problemática que aquí se presente. Aquí las respuestas son inmediatas. Se presentó tal cosa, hago tal cosa, pero no hay una planificación. Claro, de esto no aspiramos nunca a una planificación, porque esto nos cogió a todo el mundo de sorpresa, a todo el mundo. La mayor parte del caos. ¿Cómo? Todo el mundo sin zapatos puestos para fines de iniciar la carrera. Exactamente, exactamente. Y la brasa tirada ahí, tú tienes que caminar por encima de ella. Ya tú sabes. Entonces, aquí todavía existe la posibilidad de que nuestras autoridades pues sectoricen el sistema educativo, y estos sitios apartados que no llega la señal, tampoco ha llegado el COVID, pues vamos a dar clase ahí. Tan sencillo como eso. Pero sí, correcto, es una decisión valiente del gobierno, pues iniciar el año escolar, porque de llevarnos de las voces agoreras, aquí nunca nada se puede. Nunca nada se puede. Es decir, yo salgo para el programa y el gusto mío es que no haya programa mentalmente. Sí. Yo salgo a vender y el gusto mío es para mi casa para atrás a descansar. Desgraciadamente, es la mentalidad del dominicano. Coge para dar clase, pero ojalá Dios quiera que no den. Yo ando buscando un trabajo, pero estoy loco que no lo encuentre, ni por el diablo. Porque es una condición humana nuestra, es lo que te digo. Pero sin sembrar esa forma negativa en la mentalidad de la gente. Es decir, siempre esa brecha por donde entre la luz hay que dejarla abierta. Porque este es un país llamado República Dominicana con grandes potenciales, inmensos potenciales, y que nosotros mismos nos hemos encargado de empequeñecer. Porque si no soy yo y los míos, que se joda todo. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que apostar a buenas gestiones. Por ejemplo, ahí está nuestro directo amigo Sigio NG en la alcaldía. Yo apuesto a una alcaldía buena, ¿verdad? Está el presidente Luis Abinader en la presidencia. Yo apuesto a un buen presidente para que a mí me vaya mejor. Porque si el presidente es bueno, tenga por seguro que mi parte yo la voy a poner para que la bondad de ese presidente, de ese gobierno. Por ejemplo, yo dije, este es un gobierno de oligarquía, el que se quedó abajo se lo llevó el diablo. Yo tengo que pertenecer a la oligarquía de este país, porque yo no voy a pasar trabajo, no estoy preparado para eso mentalmente. Aunque tenga que trabajar más, tengo que inscribirme en los que a nivel de bolsillo pueda responder a lo que nos viene, desgraciadamente. Porque esa es la visión que usted debe tener. Porque si yo veo que no va a ser un gobierno de jodido, ¿qué busco yo siendo un jodido? No, tengo que sacudirme y salir de ahí. No, decirte, Wilson, que ya finalizando, que las buenas políticas públicas, cuando se implementan, pues de manera directa o indirecta, favorecen a uno, tú ves. Entonces es bueno pensar en que habrá un gobierno que tome buenas medidas y que cree buenas políticas públicas que nos favorezcan a todos. Si hay algo, ya para finalizar, si hay algo que yo debo criticar a este gobierno y las cosas positivas que también debería decir,
resaltar que ha podido seguir la estabilidad, testimoniando un país que está inmerso en este tema de la pandemia del COVID-19, que eso ha provocado un sinnúmero de acciones receptivas hacia abajo. Felicitarlo por eso, pero también decirle que se deje de presentar tantas medidas y tantos logros en tan poco tiempo, que sabemos que gran parte de esas medidas son medidas tomadas desde las gestiones pasadas, que se dediquen a lo que es la parte de recibir informaciones y que con esas informaciones hagan planificaciones que sean objetivas, certeras y que le permita para años próximos tener unos mejores resultados, los objetivos que se han planteado, que le den respuesta esos objetivos a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y por vía de consecuencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias del alma, Fermín, por haber participado con nosotros en este espacio, El Poder de la Información. Fermín Sánchez, regidor del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, contador público autorizado de los del número. Tenemos la información del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la importante actividad que llevarán el próximo viernes y el lunes. Claro que sí que está ahí. El viernes próximo, ¿verdad? Sí. Viernes y lunes 30. Viernes 27 y lunes 30. Una importante actividad. Mañana, si Dios quiere, le estaremos recordando de este importante taller que se está llevando a cabo para los contadores públicos autorizados. Dentro de uno de los temas más importantes es el aprender las normas del cálculo de la regalía pascual a la luz de fase 1 y fase 2. Usted, amigo empresario que está viendo este programa, tenga todo lo que tiene que ver con la tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Exactamente, es un importante taller muy completo. Así es que nosotros le invitamos a ponerse en comunicación, tanto a los empresarios como a los contadores, con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, esta vez encabezado por nuestra directa amiga y hermana, licenciada Jacqueline Peña. Gracias del alma, hermano Fermín, y a ustedes, mis amigos, si Dios quiere, mañana aquí estaremos, 9 de la noche, Las Cosas Como Son, una producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Ahora a descansar. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El Poder de la Información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.